Hola nuevamente a todos, espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a tener hoy nuestra última clase juntos, así que espero que hayan podido ver ya los videos y muchos éxitos también en lo que viene. Voy a compartir pantalla para que podamos de una vez entrar en materia. Hoy les adelanto, la clase es corta, es es más pequeña en cuanto a tiempo, en cuanto a contenido, porque lo que me interesa es que puedan tener una visión general de este tema. Hoy vamos a entrar a revisar lo que es terapia génica y celular, también revisándolo desde el punto de vista o del contenido de la USP, de la Farmacopea de los Estados Unidos. Esto porque en Costa Rica principalmente ese es uno de los libros de referencia que se utilizan en el día a día, así que me interesa que veamos un poco cómo lo presenta. Es una pincelada, no vamos a profundizar en el capítulo, pero sí es importante que tengan esa idea. Se llama terapia génica y celular, para el control de calidad de productos biológicos y biotecnológicos en el curso de análisis de medicamentos 3 y estaré con ustedes, la doctora Edmígez Bustos. Muy bien. Recuerden, siempre aprovecho para decirles que tienen mis correos electrónicos. Si tienen alguna duda respecto a la materia, pueden hacérmela llegar. Ya me he reunido también con algunas personas, algunos compañeros que han tenido dudas y hemos tenido videollamadas, tuvimos en su momento, y también correos electrónicos. Muy bien. El contenido de la presentación, vamos a ver esas consideraciones generales en el control de calidad de productos de terapia celular y productos de terapia génica. Y el capítulo de la USP es el 1047 y se llama así, productos de terapia génica. Muy bien. Los productos de terapia génica permiten en general la administración de ácidos nucleicos para poder modificar el material genético de las células. Como hemos visto también en vacunas, cuando tuvimos la clase, los que estuvieron conmigo en biotecnología, hablamos también de terapia génica. Esos productos de terapia génica son ampliamente clasificables. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, hay muchas, incluso muchas clasificaciones, pero yo les propongo esta o la OMS propone de acuerdo al método de producción, así, hay muchos autores, muchas formas de verlo. Entonces, se puede también clasificar, la USP lo clasifica con base en la metodología de administración e incluso cómo llega al paciente. Entonces, se pueden clasificar de acuerdo a esa metodología en vectores virales, dijimos que son virus que transportan los genes de interés, pero generalmente sin el mecanismo de autorreplicación in vivo, o sea, se han modificado esos virus para que sean simplemente los vehículos para llegar a la célula, pero ellos no tener esa capacidad de autorreplicación. También tenemos en un segundo grupo los ácidos nucleicos con formulación simple, o sea, un ADN desnudo, tal cual, el ADN desnudo y con la parte que queremos, con el gen que queremos hacer llegar hasta la célula. Y tres, ácidos nucleicos formulados, pero con agentes tales como los liposomas, que son estructuras de lípidos, para llevar dentro del ácido nucleico. Nosotros estábamos trabajando en la tesis, yo les comenté en mi caso, nanopartículas sólidas lipídicas, que también eran vehículos de ADN más pequeñas que los liposomas. Entonces lo que hacen es, o lo que se trata es mejorar la capacidad de ese gen, de ese ácido nucleico para penetrar en la célula. Y cuando la producción del ácido nucleico en la célula se lleva a cabo ex vivo, la población de células que se administra se convierte entonces en ese producto de terapia génica. Esa es su característica. El ácido nucleico se lleva a las células de forma ex vivo.
terapia génica llamamos. Voy a ponérselos ahí para que lo tengan, es importante ese concepto. Cuando la introducción del ácido nucleico se lleva a cabo es vivo, la población de células administradas se convierte en el producto de la terapia génica. Hay virus que se usan más que otros. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, los más comúnmente utilizados son retrovirus murinos, adenovirus humanos y virus asociados a adenovirus, que se le llama también adeno asociados, así se llama, esos virus asociados a adenovirus se les conoce también adeno asociados. Y la definición de terapia génica para el caso de la USP considera implícitamente la administración de los ácidos nucleicos mediante la traducción que se expresa como ARN y posteriormente como proteína. Eso es como ellos lo plantean. Veamos aquí algunos ejemplos de productos de terapia génica. Los usos clínicos de los productos en este tipo de terapia, los procesos de fabricación, los esquemas analíticos para determinar esa identidad, la dosis, la potencia, la pureza, la seguridad de lo que es productos de terapia génica están evolucionando, pero a una gran velocidad. ¿Por qué? Porque hay muchos laboratorios, esto es un tema de moda, de tendencia muy importante ya en el rumbo incluso de muchas áreas del conocimiento, biología, farmacia, agronomía. Entonces, también esos usos clínicos son muy diversos. Podemos ver, por ejemplo, en una parte categorías o estrategias y en otras su indicación. Estos son ejemplos que se exponen de terapia génica. Por ejemplo, el reemplazo de genes a corto o a largo plazo. ¿En qué enfermedades? En una enfermedad cardiovascular se puede usar un vector de factor de crecimiento en un andamiaje biocompatible. O también fibrosis quística, también se usa un vector para regulación de la conductancia transmembrana. O en hemofilia, un vector para el factor 8. También se puede dar una extracción directa de células, como en el cáncer. Se usan virus oncolíticos recombinantes, en inmunoterapia también. También como genes acondicionalmente letables, también en cáncer, siempre muy ligado a cáncer cuando es un tratamiento tan radical. Intracuerpos, como en cáncer, en VIH. O sea, esto es simplemente para que ustedes vean el avance y la aplicación que pueden tener. Para examen, porque sé que a estas alturas están súper tensos y preguntando, ¿y esto me lo tengo que memorizar y tengo que aprender? Bueno, esto no. Quiero que lo vean, que lo sepan que existe, pero no les voy a preguntar sobre categorías y su indicación. Muy bien. Las características de los bancos de células y virus. Recuerden que para este caso, cuando tenemos virus, necesitamos células donde se puedan replicar. Entonces llamamos banco de células. Y los virus, pues los vamos a usar como vectores. Un banco de células, ¿qué es? Un conjunto de de células que tenemos para utilizar. Entonces, un banco de células es un conjunto de viales, si se define en este caso, que contienen células almacenadas en condiciones definidas. O sea, muy crítica, muy controlado, perdón, las condiciones en una composición uniforme y obtenidas a partir de células combinadas derivadas de un único clon celular. Entonces tenemos un único clon celular y ahí sacamos hijas, otros tipos de células, el mismo tipo de célula, pero diferentes bancos de células de trabajo. Entonces, un banco de células es ese conjunto de viales que contienen células almacenadas en condiciones definidas, con composición uniforme y derivadas de un único clon celular. Ahora bien, este tipo de sistema de bancos de célula por lo general se compone de un banco maestro de células, que es el que les mencionaba. Ese banco maestro de células es el inicial, donde lo guardo en condiciones muy críticas, nitrógeno líquido,
en condiciones muy, muy resguardadas, porque también vamos a tener un banco de células de trabajo. ¿Ves? Entonces, del banco maestro de células tenemos un banco de células de trabajo y con ese es el que vamos haciendo, perdón, vamos haciendo los análisis con el banco de células de trabajo y cuando ya hemos tenido cierta cantidad de pases de ese mismo banco de células de trabajo, entonces podemos reponer con el banco de células maestras. Bueno, respecto a los virus, el propósito de un banco de virus, ¿cuál es? Contar con una fuente de virus también uniforme, libre de agentes adventicios, o sea, contaminantes que puedan llegar ahí sin que los hayamos pensado ni previsto, o sea, son adventicios para que estén libres de esos agentes para su uso en producción de partículas clínicas o de productos, o sea, como vectores. Entonces, ese banco de virus va a ser esa fuente uniforme de virus libre de agentes adventicios y que los vamos a usar como vectores. ¿Qué controles deben de llevarse a cabo durante el proceso de fabricación de estos productos? De manera general, deben de incluir lo que siempre hemos hablado hasta ahora, y en farmacia eso es punto clave, eso es parte de nuestra naturaleza farmacéutica, criterios bien definidos para decidir si se avanza o no con su desarrollo. Entonces sabemos, bueno, podemos hasta aquí, este es el criterio de aceptación. Ujú. Y estos criterios bien definidos nos van a servir para los productos intermedios, claves del proceso. Entonces, si yo tengo criterios y en medio del proceso esos criterios no se están cumpliendo, entonces de pronto tenemos que hacer un stop y volver a iniciar el proceso. O bien, eso nos va dando pautas para decir, bueno, hasta aquí vamos bien, sigamos con la siguiente parte del desarrollo, va bien, y avanzamos. ¿Se utilizan para qué esos controles? Para combinar el material que se ha atravesado, que se ha atravesado, más bien que ha atravesado una etapa del proceso en varios sublotes. Lo podemos ahí mezclar porque me funciona en cada parte del proceso. Y la calidad debe también de incorporarse al producto, además de probarse durante la liberación de partida. Entonces, estos controles nos sirven para poder decir si pueden combinar ese material o no. Ya han atravesado ya ciertas etapas del proceso y entonces ahí también se trabaja con sublotes porque es crítico, si se da contaminación de uno, pues que no esté el otro contaminado, si podemos trabajar de mejor manera, pero entonces esos controles de proceso nos ayudan a poder luego hacer esa combinación y los controles son valoraciones o pruebas realizadas para garantizar que la calidad y la cantidad del producto intermedio en el proceso sea suficiente para fabricar ese producto intermedio de buena calidad. Entonces, controles del proceso quiere decir, no se lo vamos a hacer al final, porque ¿qué pasa si nos esperamos, invertimos toda la cantidad de tiempo, de recursos y nos damos cuenta que al final que estaba contaminado y lo detectamos hasta que ya estaban envasados? Una pérdida grande económica y de tiempo y de recursos. Entonces, vamos haciendo controles en el proceso, en las distintas etapas, en los distintos sublotes. Y de acuerdo a cómo vayan esos controles de calidad y de cantidad, vamos entonces mezclando, combinando etapas y llegamos hasta el producto final. Muy bien. Ejemplos de aplicaciones de controles durante el proceso. En esta tabla 2 vemos ejemplos de controles que se hacen durante el proceso. Se realizan principalmente para que podamos asegurar la obtención del producto correcto, con una calidad y un rendimiento ya que hemos previsto, que está documentado. Esto es lo que mínimo que se requiere en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento. Y ese material intermedio del proceso que no cumpla con esos criterios de control que vamos llevando durante el proceso, no debe entonces usarse para la fabricación adicional, para los siguientes etapas. Este material entonces
Se podría reprocesar, si se puede, qué sé yo, está contaminado de alguna manera, se puede purificar cuando tengamos procedimientos tales para realizarlo. Pero si no se puede, hay que descartarlo. Así de crítico es este procedimiento de terapia génica. El material reprocesado, dijimos, bueno, sí, lo podemos reprocesar, debe también cumplir con ciertas especificaciones del proceso que originalmente se han detectado, o sea, que se han establecido. Entonces, encontramos en el proceso que cierto material no cumple, lo reprocesamos y vuelve a hacerse las pruebas de control de proceso con las especificaciones del proceso original. Esto antes de que podamos usarlo en la fabricación adicional de los siguientes pasos. Entonces se van a combinar esos varios sublotes para hacer ese procesamiento adicional, y los sublotes que no cumplan con los criterios no se pueden incluir obviamente porque contamina lo demás. Aún así, la combinación que contienen los sublotes que cumplieran esos criterios, los que sí cumplen con los criterios de ensayo, pues son los que van a servir para los posteriores pasos del desarrollo. Muy bien, aquí tenemos este ejemplo. Vean, en un tipo de producto tenemos terapia génica viral. ¿Qué controles podemos tener durante el proceso? Cantidad de virus después del cultivo del virus. A ver si tuvimos la suficiente cantidad. Actividad específica de ese virus en fracciones obtenidas después de una cromatografía en columna, por ejemplo. También cantidad de ADN de células huésped en fracciones obtenidas después de una cromatografía en columna. Esto para terapia génica. Para terapia génica viral. Ahora, para terapia génica no viral, entonces podemos hacer la densidad óptica, un cambio en el consumo de oxígeno durante el cultivo, cantidad y forma del plásmido antes de la recolección del cultivo, cantidad y forma del plásmido después de las etapas de extracción, cantidad de pirógenos, endotoxinas después de las etapas de extracción en la combinación de plásmidos. O sea, depende si es génica, viral o no viral, así tenemos un control que hacer durante el proceso. Especificaciones. La selección de especificaciones para un producto de terapia génica debe centrarse en garantizar definitivamente la seguridad y la eficacia del producto antes de su uso. Tenemos que asegurar que cumple antes de que vayamos a probar ya o utilizarlo finalmente en un paciente. Las pruebas seleccionadas deben ser específicas para cada producto y deben también contar con criterios de aceptación adecuados. Criterios de aceptación adecuados, esto es muy importante para garantizar la calidad uniforme y que estén dentro de esos niveles aceptables de aceptación de variación biológica. En estos productos, en este tipo de terapia, hay mucha variabilidad biológica que es difícil de controlar, pero tenemos que tener esas especificaciones para su uso final. Tenemos también que garantizar entonces esas, esas pruebas que sean específicas para la pérdida de actividad, de cambios físico-químicos, de degradación durante la vida útil del producto. Son muchas las especificaciones que se deben definir cuando trabajamos con terapia génica. Ese establecimiento de las especificaciones para ese fármaco y para un medicamento va a ser parte de la estrategia general del control de fabricación. Tenemos que tener como laboratorio, como ente productor, una estrategia general. ¿Y qué debe de incluir? Control de la materia prima desde que llega, los excipientes, el banco de células y virus, los análisis durante el proceso que vimos, la evaluación y la valoración de ese proceso como tal, pruebas de estabilidad, análisis de uniformidad de lotes. O sea, si vemos realmente, esto no difiere a lo que es un medicamento, si llamamos convencional o los que estamos acostumbrados a estudiar. ¿Qué podemos agregarle? Pues, por ejemplo, banco de células y de virus, que esto es algo muy crítico, tiene condiciones muy controladas de esterilidad, de almacenamiento, y de ahí, pues, pruebas durante el proceso, validación, estabilidad, que se hacen siempre de rutina en todos los productos farmacéuticos. Esa caracterización
del producto para terapia génica incluye mediciones de propiedades físico-químicas, dijimos, la seguridad, la pureza, impurezas que vayan derivadas del proceso o del producto, la potencia, la viabilidad celular, la esterilidad y la cantidad también. Esas son pruebas que se deben de hacer. Esto sí es importante saberlo, puede salir en un examen porque es específico de lo que estamos hablando, terapia génica. Las especificaciones deben incluir variabilidades inherentes mostradas por el proceso de producción y las valoraciones. ¿Por qué? Porque en este caso, cada producto de terapia génica es único, tiene sus propias particularidades. Entonces, tenemos que conocer esas variabilidades inherentes a ese producto y tener también especificaciones propias para ese producto. La fabricación de productos de terapia génica es bastante compleja y esos productos de farmacéuticos o biológicos tienen su especialización, tienen sus características que los hacen únicos. Entonces, esos principios de fabricación de productos farmacéuticos o biológicos también son pertinentes al desarrollo de vectores, que es en este caso de terapia génica, para el uso en seres humanos. Entonces, todo lo que hemos visto de biológicos y biotecnológicos se aplica para acá en terapia génica, que utilizamos vectores. Y se deben de cumplir todas las GMP, que son buenas prácticas de laboratorio, para garantizar que la administración al paciente se haga de un producto de alta calidad. Aquí es muy crítico, no podemos contaminar o enfermar al paciente con una contaminación cruzada en un virus o algún problema relacionado porque son terapias muy delicadas. Y debido a la naturaleza de estos sistemas de fabricación, que estamos hablando de los sistemas de fabricación en productos de terapia génica, la mayoría, podemos decir a nivel mundial, de fabricantes se enfrentan con problemas del desarrollo en la producción, en el desarrollo de estos productos, por ejemplo, la capacidad de producción en escala, porque no es lo mismo muchas veces tener una producción en pequeña escala, ver cómo se comporta eh, ese producto cuando ya lo escalamos. Hay mucha variabilidad. El rendimiento también tiene su problema o su reto, llamémoslo. ¿Cuáles son entonces los retos en la fabricación de productos de terapia génica? Cap- la capacidad de producción en escala, el rendimiento, la rentabilidad también, porque son productos muy caros, y la estabilidad del producto. Estos son retos a los que se enfrentan los productores de terapia génica. En el diseño de productos para terapia génica, dijimos que están muy involucrados lo que son los vectores y la USP en este capítulo específicamente va muy relacionado a los vectores. Y entonces, ¿cuáles son los componentes de un vector en terapia génica? Está compuesto, ya esto lo hemos visto un poco, ¿verdad? En vacunas, los que ya llevaron esa clase, pero repasamos un esqueleto de vector, un promotor, un gen promotor, un gen terapéutico, una señal de poliadenilación. Entonces, el esqueleto del vector es esa estructura básica del vector que puede ser un virus modificado genéticamente, un adenovirus, un antivirus o un plásmido, que es una molécula de ADN circular que se puede replicar independientemente en una célula huésped. Ahora, este promotor, ¿qué es? Es una región de ADN que va a controlar la actividad de un gen al actuar como un interruptor para encender y apagar esa expresión génica. Y en el contexto de la terapia génica, se utiliza entonces para dirigir la expresión del gen terapéutico en las células diana. Ahora, ¿el gen terapéutico qué es? Ese es el gen que se introduce en las células para corregir una anomalía genética o producir una proteína beneficiosa que queremos. Puede ser una copia funcional de un gen defectuoso o bien un gen completamente nuevo con propiedades terapéuticas.
Eso es el gen terapéutico. Una señal de poliadenylación es una secuencia, ahora sí, de nucleótidos que marcan el final de un ARN mensajero, hasta dónde llegamos. Y ayuda también para dar estabilidad y procesamiento. En este contexto de terapia génica, lo que hacemos con esta señal es asegurar que el ARN mensajero que se produce a partir del gen terapéutico vaya a ser estable y también pueda traducirse correctamente en proteínas. Muy bien. Entonces, en terapia génica tenemos vectores y un vector tiene estos componentes. Tipos de vectores. Se han desarrollado una amplia gama de virus como vectores, incluidos, ya dijimos, retrovirus murinos, también adenovirus, parvovirus como el, perdón, VAA. Y así podemos ver una gran cantidad de virus que hoy en día se utilizan. También sistemas de, de plásmidos, el trabajo con plásmido como un vector génico que ya lo hemos mencionado en otros momentos, que serían plásmidos no virales para aplicaciones de terapia génica. Y estos vectores tienen capacidades muy diferentes en lo que decimos a transportar material genético, incluso la duración de la expresión. Algunos vectores virales se van a dirigir por preferencia, por ejemplo, a células en división, mientras que otros más bien son capaces de transducir células en división o células que no están en división. Entonces, todos esos criterios van a ser muy importantes de acuerdo al momento de escoger, más bien en el momento de escoger cuál virus, cuál vector utilizar. Esos vectores tenemos que ver, bueno, las células están en división, no están en división, cuál es nuestra diana y cuál es la función o la predisposición o predilección de ese vector que estoy utilizando. Existen también algunas variaciones importantes en esa capacidad transgénica, es decir, que se presentan limitaciones en cuanto al tamaño del fragmento del ADN, extraño porque va a ser extraño que se pueda incorporar al genoma del virus. Entonces, la magnitud, el momento y la duración de la expresión génica requeridos para el producto de terapia génica van a depender de la indicación clínica. ¿A cuál enfermedad quiero atacar? Por ejemplo, para algunas enfermedades como la deficiencia de adenosina desaminasa o la hemofilia tipo A o tipo B, puede entonces ser necesaria una expresión génica prolongada de nivel bajo. Y así sucesivamente, de acuerdo a lo que queremos tratar, necesitamos un virus u otro virus. De este cuadro, bueno, quiero que lo vean simplemente los tipos de vectores que existen, los virales, los no virales, sus características, se integran en el cromosoma, pero compañeros estudiantes no se los tienen que aprender. Así que pueden darle mirarlo, estudiarlo, pero no les voy a preguntar de esto para que estén tranquilos. Muy bien. Criterios para diseñar esos vectores. Rápidamente les menciono que el vector seleccionado de esa tabla atrás que estamos viendo para la aplicación clínica depende entonces, dijimos hasta ahora, del estado de la enfermedad, de cuál es la célula blanca a la que queremos llegar y también qué vía de administración prevista tenemos. Entonces depende de eso, diseñamos el vector. También la capacidad depende del tipo de vector, por lo que las aplicaciones clínicas que requieran de una gran cantidad de material genético también van a limitar la selección de ese sistema de vectores. La carga útil de un sistema de vectores adquiere incluso mayor importancia cuando diseñamos vectores con ADN genómico o un vector que contenga secuencias reguladoras extensas. Entonces depende de la capacidad que tenga el vector, así yo puedo escoger uno u otro, depende de la terapia. Muy bien.
Los vectores también se seleccionan basándose en la duración pretendida de la expresión y de la célula blanco. Por ejemplo, ¿qué les digo aquí? Los vectores retrovirales se integran de una manera estable a células blanco, en esas células blanco, y se adaptan bien a las células madre o linfocitos que se espera que experimentarán una extensa división celular. Pero, por ejemplo, los vectores adenovirales o plasmídicos son episomales y se pueden perder incluso durante la división celular. Los vectores adenovirales, no obstante, por ejemplo, son atractivos para el desarrollo de vacunas y en aplicaciones contra el cáncer, cuyo objetivo es eliminar esas células tumorales. Entonces, se seleccionan de acuerdo a la duración que quiero que tengan y el tipo de célula blanco. Ese tipo de célula blanco también tiene un papel importante para poder seleccionar el sistema de vector apropiado. Por supuesto, porque, por ejemplo, el receptor de adenovirus se expresa pobremente, o sea, muy poco, en tejidos hematopoyéticos. Entonces, eso va a limitar la utilidad de este tipo de vectores para células hemoderivadas. Pero, por ejemplo, los vectores basados en retrovirus morinos requieren de la progresión de un ciclo celular y también no se ajustan a la transducción en células que no están en división como las neuronales. Entonces, depende de ese tipo de célula que tanto esté en división o no, así vamos a escoger el tipo de vector. Entonces, esos criterios para diseñar la aplicación clínica, la capacidad del vector, también la duración de la expresión, la célula blanco que queramos utilizar o trabajar. ¿Qué más es importante? La presencia de anticuerpos preexistentes o de inmunidad celular para ciertos sistemas de vectores pueden indicar su utilidad. Dijimos ahí, el ser humano está expuesto a muchos virus en su contexto. Entonces, si ya hemos generado cierta inmunidad a un virus y luego lo usamos como un vector, el sistema inmune lo puede atacar, rechazar y no obtenemos el efecto deseado. Existen diversas metodologías de terapia génica actuales para poder limitar esa toxicidad también y una respuesta inmune mediante administración del vector a células ex vivo. Eso es una estrategia también que se puede tomar en cuenta. Sin embargo, la mayoría de las enfermedades que son aptas para este tipo de terapia génica requieren esa aplicación in vivo. Y bueno, se está haciendo investigación actualmente para buscar vectores con reconocimiento inmune limitado, que no se haya estado expuesto. Por eso yo les contaba ya en la clase de vacunas que a veces se usa de animales que nosotros no hayamos estado expuestos y a su vez que no sean, que no generen en nosotros una enfermedad, sino que se puedan usar como vectores y así otras estrategias diversas. La mayoría de las enfermedades aptas para dijimos, para la terapia génica requieren entonces esa aplicación in vivo, a pesar de que estudiamos la posibilidad de hacerlo en células ex vivo, por la naturaleza de las enfermedades requiere directamente al paciente. Y la vía de administración y la manipulación de dosis, de una dosis total del vector, son estrategias para que podamos compensar algunas de las limitaciones de los sistemas de vectores específicos. Existen también ventajas y desventajas para la fabricación de los diferentes sistemas de vectores. Se revisan, se analizan, se ve cuál vector, ya para eso hay documentación, se le pregunta a los fabricantes, a los proveedores, para considerar estos puntos a la hora de planear su aplicación clínica. No es que ustedes tienen que averiguar todo el vector desde cero, ¿no? Ya esto hay bancos de información, hay artículos científicos que lo han hecho. Entonces uno revisa toda esa bibliografía para poder escoger esos vectores, ese sistema de vector a la hora de fabricar. Entonces vemos qué ventajas y desventajas tiene un sistema considerando todo lo que hemos dicho, la célula diana,
la aplicación terapéutica, la vía de administración, y entonces así podemos planear y diseñar esos vectores. Aquí vemos, ya vamos finalizando, pero quería decirles que en terapia génica las pruebas necesarias para poder confirmar esa identidad, pureza y potencia del producto derivado de un plásmido, por ejemplo, que hemos estado viendo, están ya bien establecidas y se consideran de rutina. O sea, no es que vamos en estas alturas a descubrir el agua tibia, ¿no? Ya está muy estandarizado, muy trabajado. Entonces, por ejemplo, en esta tabla 4 podemos ver esas pruebas, incluso ya especificaciones que vienen establecidas por la FDA o por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que debemos de considerar. Entonces, por ejemplo, en la identidad de este tipo de productos, tenemos que ver que existe una problemática asociada a la contaminación cruzada con otros productos. Entonces, se puede revisar o determinar mediante la digestión por restricción o electroforesis en gel. Ahí no aplica un criterio de aceptación porque es para ver si está contaminado o no. También en la pureza, por ejemplo, apariencia, inspección visual. Entonces vemos si hay solución transparente de partículas. Medición del pH. Entonces tiene que estar a nivel fisiológico de 7 a 4, pero puede ser específico también del producto, no es que tiene que ser ese propiamente, depende del producto. Confirmación del plásmido. Entonces podemos hacerlo por HPLC o también electroforesis capilar en gel. Ya ustedes van leyendo estas técnicas y ya ustedes las conocen. Ah, sí, qué bien, sí, serviría por esto, serviría por lo otro. Y ahí vemos un criterio de aceptación. O la potencia, bueno, si está de acuerdo a la dosis declarada, si dice que hay tanta cantidad, pues que cumpla. Entonces podemos hacer un ELISA o también un clasificador de células activado por fluorescencia, una reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa, una RT-PCR, una absorbancia de luz, todo esto, y va a ser específico del plásmido o del transgen que se esté utilizando. Entonces, en algunos casos ya está una especificación propia establecida, hay otro que va a depender del producto analizado, del producto final o de lo que estemos utilizando, por ejemplo, aquí del plásmido utilizado. Aquí hay más pruebas, identidad de la sustancia biológica, la dosis, la potencia, la pureza, seguridad en productos biológicos de terapia génica y celular. Entonces, tenemos producto de la terapia génica celular genéticamente modificado. Vamos a tener que determinar el marcador de superficie, las especies, la morfología, la valoración biológica, el marcador bioquímico, la dosis, bueno, el número de células viables, enumeración de la población celular específica, el ADN total, la proteína total, depende del producto que estemos trabajando. Productos de terapia génica viral. ¿Qué tenemos que hacer para su identidad? El mapeo por encima de restricción, una PCR, un inmunoensayo para gen expresado, secuenciación. Si no es viral, entonces hacemos mapeo por encima de restricción también, PCR, las mismas. Sea viral o no viral, los mismos ensayos. La dosis, bueno, también número de partículas, unidades de transducción, proteína total, valoración por HPLC utilizando estándares de referencia autentificados. Si no es viral, entonces el peso del ADN plasmático, por ejemplo, podemos ver la valoración por HPLC o electroforesis capilar, la potencia, bueno, número de células viables o valoraciones biológicas como el ensayo de formación de colonias, la función del gen expresado, inducción del efecto secundario, son diferentes pruebas. Recuerde que aquí les he dado una pincelada, si se puede decir, de las más utilizadas, pero hay muchas pruebas que se hacen en esta área del conocimiento, pero bueno, es cuestión de luego si toca una prueba que no hemos visto en esta carrera, lo importante es aprender a aprender, porque entonces ya usted va a tener la capacidad de leer, de entender ese lenguaje científico, estudiar cómo podría ser y entonces reproducir esa prueba. Se puede hacer para productos de terapia génica viral y no viral, la función del gen expresado en ambos casos, la pureza, el porcentaje de células viables, de células transducidas, de células con marcadores de superficie específica, contaminantes del proceso,
En este caso de la terapia génica viral y no viral, ADN residual de células huésped, virus auxiliar residual, así sucesivamente. Seguridad, tenemos que ver que no haya micoplasma, la prueba de esterilidad de pirógenos. En los tres casos, pues, esterilidad, pirógenos, micoplasma, esterilidad, pirógenos. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con lo que es terapia génica. Si tienen alguna consulta, pues ya me lo harán llegar por correo electrónico y les deseo entonces muchos éxitos en lo que viene. Voy a dejar de compartir. Muchos éxitos en lo que viene. Quería ver esta parte de terapia génica que está en el contenido del curso, pero de manera general. Eh, Tenemos aplicaciones en farmacia de terapia génica. Cada día crece el número de posibilidades para terapia génica que se requieren controles, tanto en la fabricación como en el almacenamiento, como en el proceso de administración inclusive. ¿Y qué tipos de controles? Pues lo que ya hemos visto, las pruebas de control de calidad de productos farmacéuticos se aplican también a terapia génica. Muy bien, entonces ha sido un gusto, un placer poder compartir estas clases con ustedes. Les deseo muchos éxitos en el examen que viene pronto. Alguien me preguntaba, profe, ¿cómo son sus exámenes? Bueno, los que ya han estado conmigo en biotecnología sabrán cómo son mis preguntas. Yo creo que nada se sale de lo que yo haya compartido con ustedes, así que atención a los detalles y bueno, muchos éxitos en todo.